Saludos mis camaradas ARKs, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a hablar de las historias complementarias de Cabaris. Al igual que en la ocasión anterior, estas historias es un hecho que ocurren después del tercer capítulo. Con esto en claro, comenzamos. Comenzando con esta Aina, quien estaba en el monte simplemente admirando el paisaje, y le cuesta creer que un escenario tan bonito resulta ser secuela de la guerra contra Dark Falz. Aina hace el comentario de que ella no puede con el frío. Ahí Manon trató de enseñarle cómo manipular sus propios fotones para calentarse, pero por más que lo intenta, no lo logra. De ahí tocamos el tema de dónde sacó el suéter esta Aina. Resulta que Crawford, poco después de que asignara la misión de ir a Cabaris, él le mandó un mensaje rápido a esta Aina para que recogiera unas cosas. El suéter estaba ahí y resultó que Garoa fue quien había preparado esas cosas, cosa que le sorprende a Aina, ya que ella siempre se quedó con la imagen de que su papá era alguien que vive al día. Y aquí Aina se queda con dos dudas. No está segura si su papá ya había contemplado que en cualquier momento le iba a pasar algo, o si simplemente él quería llevar a Aina a Cabaris eventualmente. Aina resulta ser la única personaje que se da cuenta de que nosotros siempre llevamos cada atuendo, sin importar cómo esté el clima. Pero nosotros simplemente respondemos que nos acostumbramos muy rápido a cualquier clima, aunque en el juego base había otro argumento de por qué podíamos andar como si nada en cualquier escenario, pero ese es tema para otro video. Ya en su segunda cinemática, Aina nos cuenta cómo ella y Manon se volvieron amigas de esta Mary. Tras el final del tercer capítulo, Aina muy seguido se ha estado echando la vuelta para acá. No sabe por qué desde el momento en el que la conoció sintió una conexión instantánea con ella. Quizás es por el hecho de que tienen casi la misma edad y porque han tenido estilos de vida muy parecidos. Sobre todo en el tema de que mientras no sean tiempos de crisis, ahí andaban las dos respectivamente haciendo labores de la casa, cuando en realidad también querían salir a los trancazos. Ya pasando con esta Mary, en su primer cinemática nos cuenta cómo era su vida antes de que llegaran los expedicionarios para acá. Lo que conocemos actualmente como el campamento de Cabaris solía estar vacío. Ella y sus hermanos prácticamente no tenían contacto con nadie, a excepción de uno que otro grupo pequeño de excursionistas que necesitaban orientación. Ya hoy en día las cosas cambiaron para bien. Mary muy seguido se echa la vuelta para ver qué cosas cambian, y además se dio cuenta que los expedicionarios la tratan a ella y a sus hermanos como si fueran sus propios hijos. En su segunda cinemática, Mary nos cuenta cómo le ha ido a ella y a sus hermanos. Según ella, los cambios fueron sutiles. Kuka originalmente solo hacía cada manualidad y era el único de los hermanos que apoyaba a Mary en las tareas de la casa, pero ahora sale más seguido a apoyar en las cacerías a sus hermanos Taibas y Tuli, y estos últimos también ayudan en las labores de la casa ahora, cuando antes no lo hacían. Y ahí entre todos hacen lo posible para mantenerse en contacto con Ilma todo el tiempo. Hasta Mary le entró al tema de la cacería, aunque sea con animales pequeños. Otro tema que toca esta cinemática es su perspectiva respecto a cómo se ha llevado con Aina y Manon. En el caso de Aina, reconoce que la razón de por qué se llevó tan bien con ella tan rápido fue porque, aun con cada adversidad que las dos pasaron, buscan salir adelante, considerándose mutuamente como supervivientes natas. Y con Manon ahí anda hablando de cada tema aleatorio. Y cuando se trata de ciencia, se nota que Manon hace un esfuerzo para simplificar cada término, a diferencia de su hermano Ilma, que se pierde de inmediato. Pasando su tercer cinemática, Mary nos cuenta que la tumba que está en su casa es simbólica. Tanto sus padres como su abuelo los perdió en circunstancias diferentes. Sus padres los perdió en un accidente en la montaña más alta de Cabaris, y a su abuelo lo perdió en un día en el que hubo ventisca. Cuando los ARKs de la ciudad central vinieron a buscarlo, no encontraron rastro alguno de él. Les ofrecieron mudarse a la ciudad central, pero los hermanos Sentai se negaron. Ya estaban acostumbrados a la región y su abuelo además les enseñó cómo sobrevivir. Haciendo una pequeña pausa, en la historia principal, Mary nos platicaba el fallecimiento de su abuelo como si fuera algo reciente, cuando en realidad pudo haber fallecido máximo hace 3 años. Pero en fin, resulta que Ilma no fue el único que se había distanciado. En realidad eran todos los hermanos los que se distanciaron mutuamente, y Mary en su momento no se había percatado de eso. Fue un problema que se fue acumulando con el paso de esos 3 años, y el día que Ilma se perdió fue el punto de quiebre. Si no fuera por nosotros, Mary nunca se hubiera dado cuenta de eso. Al final, ayudamos a los hermanos Sentai de maneras inesperadas. Como agradecimiento, Mary nos hace la promesa de que, en el día en el que nosotros nos metamos en problemas, ella y sus hermanos acudirán a nuestro rescate. Ya pasando con esta Manon, lo primero de lo que nos enteramos es que el abuelo de los hermanos Sentai se llamaba Laisas, y tras revisar toda la información que llegó a recopilar, se nota que dedicó su vida a traer de vuelta los días dorados de Cabaris. Aunque debido a la
cronología que hay de momento, yo creo que Lysa definitivamente no vivió esos días dorados, pero sí llegó a enterarse al respecto por sus padres o abuelos, y ahora a los hermanos Sentai les tocó continuar esa misión. Cambiando al tópico del cañón de la central perdida, resulta que cuando Darkfalz atacó la capital original, ellos usaron el cañón al igual que nosotros lo hicimos en el presente, y los registros marcaban que el cañón estaba en óptimas condiciones, por lo que da a entender que algo más fue lo que salió mal, o algo pasó que no quedó registrado. Sea lo que fuese, el hecho de que Ilma haya encontrado una pieza de ese rompecabezas fue lo que detonó toda esta trama del cañón central. Ya en su segunda cinemática nos enteramos qué onda con las ruinas Bergana. El tema de este lugar definitivamente no se tocó para nada en la historia principal. Contrario a lo que todos creíamos que era un área residencial, en realidad era una zona industrial. Las armas más avanzadas que alguna vez estuvieron en Alpha fueron hechas aquí, y se sabe que después de que Darkfalz alteró Cabaris, esta zona fue el punto de resistencia. Y aguantaron máximo durante 30 años, hasta que eventualmente cayó y los supervivientes se mudaron a Helio y Retem. Manon especula que la razón de por qué cayeron, a pesar de que tenían la tecnología más avanzada de Alpha, fue porque los residentes de Cabaris no eran guerreros. No importa qué tan avanzada sea un arma, al final del día, su debilidad más grande siempre va a ser su usuario. Manon resalta que los ARCs siempre han sido dependientes de los fotones, y como vemos en el día a día, si no sabes usarlos, ya valiste. Y ya en un comentario personal, esta cinemática en particular me hizo el guiño de que en el futuro veremos a los mechas de vuelta. Y la nueva versión que tendremos, lo más seguro es que tendrá el cañón móvil como uno de sus brazos. Bueno, al menos eso especulo yo. Ya pasando con este Ilma, él se disculpa con nosotros por todos los problemas que ocasionó su desaparición, y que no crea que sus hermanos no le dieron la regañada de su vida. Y además le prohibieron ir a la central perdida solo. Él reconoce que la regó al no dejar una nota por lo menos avisando dónde iba a estar. Y notó también cómo sus hermanos cambiaron después de aquel incidente, valorándose más mutuamente. En su segunda cinemática, Ilma nos explica cómo fue que conoció a Crawford. En un foro de ciencia que hay en el internet del juego, Crawford había publicado un artículo de ingeniería, el cual Ilma analizó y destacó todos los errores que tenía. Si vemos esta historia desde la perspectiva de Crawford, cuando Ilma mandó esa respuesta, Crawford se saca de onda, ya que vio que la respuesta venía de Cabaris, y la única persona que sabía de temas de ingeniería era Lysa, pero él había fallecido desde hace años y se preguntó ¿quién le respondió? Y tras comunicarse directamente con Ilma, así fue como se volvieron amigos. Pero cabe resaltar, ellos son amigos de internet, jamás se vieron en persona. Y además, Ilma explica que la razón de por qué Crawford tenía única y exclusivamente esa foto en blanco y negro es porque esa era una foto de perfil de aquel foro y se la había tomado con una cámara antigua que tenía por ahí. Además, Ilma resalta que, aunque no lo parezca, tiene una conexión muy fuerte con este Crawford, ya que él ha llegado a hablar de ciencia con los expedicionarios, pero no tiene la misma chispa, el mismo tacto que con Crawford. Ya por último hablamos de la cinemática de esta run. Nos platica de Stia, la región volcánica que está pasando el lago Halfia. La razón de por qué los ARCs antes no habían incursionado ahí es por toda la situación que pasó en Aelio y Retem. Además que el propio terreno de Stia es inhóspito. Según un equipo de infiltración que se echó la vuelta allá, descubrieron varias plantas eléctricas, dolls muy poderosos, llegando a la conclusión de que Stia posiblemente sea la base principal de los dolls en Alpha. El descubrimiento más perturbador es que descubrieron una fábrica de dolls más grande que la que vimos en Lower Macad en Retem. El propio equipo pidió apoyo para deshabilitar o destruir esa fábrica si se puede. Pero Crawford de momento está preparando las defensas de todas las regiones, pero igual la amenaza de la fábrica es algo que no se puede ignorar. Y aquí entre nosotros, Ran nos recomienda que nos vayamos preparando, ya que presiente que se va a poner feo todo. Y bueno, ya que se reveló el nombre de Stia oficialmente, lo voy a decir. Algo que el fandom llevaba especulando desde hace tiempo es que las iniciales de todas las regiones deletrean los ARCs. ¿Llegarán a revelar el gran misterio que hay en Alpha? ¿O solo será otra decepción semestral? Al menos esta última cinemática cumple el propósito de generar algo de hype por Stia, aunque sinceramente por esta ocasión no siento tanto hype por esta nueva región por dos razones. Uno, simplemente siempre he tenido una posición muy neutral con los niveles de lava, y dos, a simple vista, el mapa de Stia se ve más chiquito que las otras tres regiones. Ahora solamente tuvimos un guiño al futuro por el tema de los mechas. De ahí en más fueron agregados que
la historia de Cabaris la verdad necesitaba porque, como todos sabemos, el tercer capítulo de la historia principal decepcionó enormemente. Y toda la historia extra que se llegó a saber fue a través de los NPCs y detalles en el propio mapeado de Cabaris. En fin, solo espero que para la historia de Estia ahora sí se pongan las pilas y a ver si ahora sí nos sorprenden para bien. Por último, algo que casi se me olvida mencionar es acerca de cómo le hicieron los hermanos Sentai para sobrevivir en Cabaris antes de que los expedicionarios llegaran. Con esta incógnita, no se la compliquen. Nada más busquen en YouTube o en algún otro medio cualquier documental acerca de cómo sobrevive cada ermitaño en Alaska y ya con eso tienen una noción de cómo los hermanos Sentai viven. Porque como siempre, me sorprende que el fandom nunca imagine esta clase de cosas. Ya con eso me despido y nos vemos en Estia, mis camaradas ARCs.